Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carola Diana Quintero Loaiza y hoy vamos a hablar sobre los Income Tax y sobre la nueva actualización de los Income Tax 2020. Para entender un poco más este tema, quisiera hablar sobre qué es el término Income Tax. Pues bueno, el término proviene de International Commercial Terms, que en español quiere decir términos de comercio internacional. Debemos saber que, como su propio nombre lo indica, son los términos y requisitos de una operación de compra y venta internacional. Debido a ello, son encargados de estipular cuándo y dónde se puede producir la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a costes, así como quien corre cargo de ellos a otros factores en relación con este tipo de transacciones. Estos términos no son siempre los mismos, ni se mantienen estables, sino que cada cierto tiempo, normalmente cada 10 años, sufren actualizaciones para poder dejar atrás términos que ya no se usan porque tienen unas condiciones un poco más adaptadas al mercado de hoy en día. Bueno, desde el 1 de enero del año 2020, las importaciones y exportaciones se regulan mediante los nuevos Income Tax 2020, dejando atrás algunos antiguos términos e introduciendo nuevas actualizaciones. Bueno, y algunos de los cambios que se dieron, o algunos de los principales cambios que se dieron en la actualización 2020 fue la mayor énfasis de elección de la regla Income Tax correcta, la posibilidad del BL con anotación para el FCA, que ya vamos a hablar sobre esto, lista de costes más clara y concentrada en las obligaciones y también diferentes niveles de seguros en CIF y en CIP, más claridad con el transporte del comprador para el grupo D y obviamente requisitos de seguridad dentro de las obligaciones y costos de transporte. También están sobre las notas explicativas para sus usuarios, reparación para smart contracts en otras tecnologías y aclaración de quien asume los costos del BGM y también el cambio del DAT al DPU. Entonces vamos a hablar cada una de estas, vamos a profundizar cada una de estos principales cambios para que se puedan entender mejor. Entonces empezamos con el Income Tax DAT, que es Delivered at Terminal, que se sustituye por el DPU, que significa Delivered at Place Outlet. Lo más significativo de esta modificación es el cambio del nombre, ya que las responsabilidades y las obligaciones son totalmente las mismas. Pero la nueva denominación, DPU, permite que se pueda establecer la entrega de cualquier lugar sin que tenga que ser especialmente en la terminal, aunque también podría pactarse en contratos si así lo desean las ambas partes. Entonces, en el Income Tax FCA que se realicen en los transportes marítimos, ahora el comprador puede pedir a la naviera o a su agente que admita el Bill of Loading con la anotación o on board para el vendedor. Entonces, ¿qué significa el Bill of Loading? Bueno, entonces, ¿esto qué significa? El Bill of Loading o conocimiento de embarque es un contrato legal de transporte de la carga que acredita la recepción de la carga a bordo de aquellas mercancías que se van a transportar y condiciones establecidas para ello. El BL es un envío de transporte marítimo internacional que da respuesta a las preguntas relacionadas con la operación de qué, por qué, para quién, cómo, cuándo, por qué, y por ello normalmente se dan datos importantes como el nombre o domicilio del cargador, nombre del consignatario, nombre de la nacionalidad del buque, puerto de carga, fecha, firma, transportista, agente marítimo, capitán del buque, descripción detallada de la mercancía, puerto de descarga, números originales del BL si hubieran más de uno, y obviamente importante los recargos del flete, la moneda en la que se ha calculado, si se ha abandonado en origen o se ha pagado en algún destino. Entonces, muy importante porque es un término en donde da muy detallada la información de la importación de un producto o la exportación de un producto. Entonces, pues bueno, ya volviendo a los aspectos utilizados en la aplicación de los Income Tax 2020, por otra parte también existen algunos factores que han cambiado respecto a la aplicación de estos. Para considerar válido el Bill House, del que estábamos hablando anteriormente, tiene que indicarse en el documento que está regido por la normativa UCP 600, o sea, es decir, las reglas que regulan los créditos documentarios, porque es el único que admite la modalidad. O sea, que hay que siempre indicar que esto va a pasar y que vamos a elegir esta normativa. Siempre hay que indicar en el contrato la venta de los Income Tax utilizados, en caso que sean de los Income Tax 2020, ya que si no se especifican,
puede que se apliquen income tax de años pasados como los del 2010 o incluso del año 2000. Bueno, entonces ya hablando sobre los income tax, sí vamos a hablar sobre los términos de los income tax 2020. Entonces vamos a hablar del primer término, que es XW, o como se nombra ex-work, o en español como en fábrica. Entonces, ¿de qué se trata esto? El vendedor se encarga de las mercancías en sus instalaciones o en otro lugar designado, mientras que el comprador asume los riesgos, los costos relacionados con la carga, transporte y despacho de los productos. Cabe destacar que este income tax no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. Damos también inicio al FCA, o también que significa libre transportista. Bueno, este hace cargo de que el vendedor se hace cargo del país, ciudad, lugar de origen, de todos los costos y riesgos que se dan la mercancía en el país, ciudad y lugar y transporte en el lugar de origen, y ya el comprador se hace cargo del transporte, país, ciudad, lugar, costos y riesgos del lugar de destino. La novedad del libre transportista es que respecto a los income tax 2010, es que cuando se trata del transporte marítimo, el comprador puede indicar que su transportista que emita un bill of lading o carta de embarque, el vendedor con la especificación on board, que es a bordo, como justificante de la entrega de la mercancía para facilitar la operativa de créditos documentarios, y que se abandone así el crédito del vendedor sea como garantía del banco, pero que no es parte del contrato de transporte. Después vamos con el siguiente término, que es la FAS, o libre costado del buque. ¿Esto qué quiere decir? Que el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de la exportación. Ya el comprador se hace cargo y gestiona la carga a bordo y estima el flete y demás gastos que se entregan en destino, incluido el despacho de importación y el seguro, si se contratara, ya que no es obligatorio. También hay que destacar que varios términos exige el seguro, pero pues no es obligatorio tomarlo. Además, asume los riesgos una vez que la mercancía esté en el muelle de carga para llevar directamente al buque. Otra cosa es que este income tax es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen unas necesidades de carga particulares, no es habitualmente para carga peletizada o en contenedores. Después vamos con el FOB, Free on Board, o libre a bordo. En esta se encarga que el vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en su origen. También se encarga de contratar el transporte, si bien este corre por cuenta del comprador. El comprador, en cambio, se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación, entrega en destino, así como el seguro si lo quiere contratar. Una vez más resaltamos esa parte, y la transmisión de riesgos que tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Entonces, este income tax solamente se utiliza para el transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite en mercancía que se carga en buque a bordo. Entonces, la mercancía está físicamente tocando el suelo del buque, pero los contenedores no se encargan en cuanto lleguen a la terminal. Por tanto, si la mercancía sufriera algún daño mientras está en el contenedor, sería muy difícil establecer lo sucedido. Después vamos con el siguiente término, que es el CFR, Cost and Freight, o coste y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costos hasta la mercancía llega al punto de puerto de destino, incluso el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de la importación, el transporte hasta el destino, también asume el riesgo en el momento en el que la mercancía está a bordo, por lo que no es obligatorio y suele contratar seguro normalmente. Este income tax solo se emplea en transporte marítimo. Después vamos con el CIF, que este significa costo, seguro y flete.
El vendedor asume como en CFR todos los gastos hasta la llegada del puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, gastos en origen, flete, generalmente descarga, pero además originalmente debe contratarse en un seguro aunque el riesgo se transfiera al comprador, una vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador se hace cargo asume los gastos de importación y el transporte hasta el destino. La novedad de este Incomter es que la versión 2020 hace referencia a las coberturas del seguro, que debe contratar el vendedor a punto de que deben ser las mismas proporcionadas por las cláusulas de la Instituting Cargo Clause, que quiere decir el seguro que debe cubrir hasta la llegada del puerto de destino. Es un Incomter que solo se utiliza para el transporte marítimo y es un Incomter muy utilizado ya que determina el valor de la aduana, o sea, es un Incomter muy beneficioso. Después vamos con la CPT, Carried Paid To, o transporte pagado hasta. Se hace cargo, el vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, que se encarga de todos los gastos de origen, despacho, de exportación, transporte principal y generalmente los gastos de destino. En cambio, el comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, ya que otra vez no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incomter es válido para cualquier tipo o medio de transporte. Vamos con el siguiente término, que es el CIP, que es Carried and Instructed Paid, que significa transporte y seguro pagados hasta. Entonces, el vendedor corre hasta los gastos de la entrega en el lugar convenido de destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y demás seguro, que en esta parte sí es obligatorio. El importador se encarga de los trámites de importación y de la entrega de destino. Asume el riesgo cuando se encarga de la mercancía en primer medio de transporte. Una novedad importante es que este Incomter respecto a los Incomter 2010 reside en las nuevas coberturas del seguro. En este caso, el seguro, además de obligatorio, debe contener mismas coberturas proporcionadas por las cláusulas A y la mercancía debe estar asegurada hasta que la entrega del transportista llegue a su destino. Bueno, vamos con el Incomter nuevo, que es la DPU, Delivered at Place Only, que significa entregada en lugar descargada. El vendedor asume los costes, el riesgo originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino, entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites del despacho de importación. Este Incomter es nuevo. Su creación se constituye de la DTA o de la DAT. En realidad, lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya que el DAT indicaba que la entrega debía realizarse en la terminal. Ahora, con la DPU, la entrega puede realizarse en otro lugar acordado, además de la terminal. Vamos con la DAP, que es Delivered at Place, la DAP, o entregado en un punto, que el vendedor asume todos los gastos riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga del destino, obviamente. Es decir, que todos los gastos en origen, flete y transporte interior van a parte del vendedor. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga, es decir, que él solamente tiene que recibirla y descargarlo y ya. Este Incomter es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero sí se contratarán los gastos y los asumirá el vendedor. Y por último vamos con el DDP, Delivered Duty Paid, o que también significa entregado con derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje, la verificación en sus almacenes hasta la entrega del destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se llegara a contratar. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Este Incomter es justo opuesto o totalmente opuesto al EXW y el vendedor asume todos los gastos y riesgos. Bueno, esto fue como una pequeña introducción de todo lo que se habló de la
actualización de los Incomters 2020. Y pues bueno, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos y muchas gracias de verdad por su atención.